Hoy nosotros estudiaremos, ¿verdad? En Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 35 al 43. Nuestra lección tiene que ver con la resurrección de la hija de Jairo. Empezaremos leyendo los versículos 35 al 36. Entonces, Marcos 5, 35 al 36. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jairo, el principal de la sinagoga, le había suplicado urgentemente a Jesús que viniese a su casa porque su hija de 12 años se estaba muriendo. Pero fue casi imposible moverse a causa de la multitud que decidió acompañarles, y cuando de pronto una mujer que estaba angustiada por su enfermedad que sufría desde hacía 12 años, pensó: si tan solamente tocaba su manto o el borde de su manto, sería salva. Y eso fue precisamente lo que esta mujer hizo. Jesús busca alrededor quien le había tocado con fe de entre la multitud, y la mujer, sabiendo lo que en ella había sido hecho, dijo a Jesús toda la verdad. La conversación de Jesús con la mujer significó una demora para llegar a la casa de Jairo. Podemos nosotros quizás identificarnos con su angustia. La Escritura dice de que la esperanza que se demora aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Eso dice Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora aflige al corazón. Es posible que esto haya sentido Jairo mientras esperaba a que Jesús terminara de hablar con esta mujer. Quizás nosotros nos podamos identificar con esta clase de angustia. Jairo, evidentemente, él no se da por vencido. Vemos que mientras Jesús hablaba con la mujer, llega el aviso del fallecimiento de la hija de Jairo. Las personas que llegaron al principal de la sinagoga le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Lo que ellos dicen es que Jesús no puede ahora ayudar a su hija, que ha llegado el final para ella, porque tu hija, le dicen, ha muerto. Y estas noticias trajeron tristeza al corazón de Jairo. Seguramente fueron muy, muy, muy dolorosas. Jairo creía que Jesús podía sanar a su hija, y lo aprendimos en Marcos capítulo 5, versículo 23, pero ¿podría hacer algo por ella ahora que ha muerto? Lo cierto es que Jairo no creía eso. Jairo ya había creído lo difícil. Lo difícil era que realmente Jesús viniera y sanara a su hija. Eso era algo difícil de creer, pero imposible de creer que Jesús viniera y resucitara a su hija. ¿Podría él ahora creer en lo imposible? Precisamente eso fue lo que Jesús le pidió que hiciera. En el versículo 36 vemos que Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y de esa forma podemos titular nuestro primer punto: no temer, creer solamente. El ser humano es angustiado y hay lloro, lamento cuando muere un ser querido. Cuando se recibe la triste noticia de la muerte de alguien que nos es amado. ¿Quién entre nosotros no ha experimentado eso? Quizás lo hemos experimentado por un hijo, por una madre, por un padre, por un amigo. Nosotros mismos experimentaremos la muerte, según Hebreos capítulo 9, versículo 27. Todos tenemos que morir. Está así establecido, está así ordenado. Pero debemos recordarnos que un día
la muerte será destruida por Cristo mismo, por aquel que la muerte no consiguió retener. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Jesús dice a Jairo, no temas, cree solamente. Jesús sabe que Él tiene el poder y que su poder no está limitado. Él es el creador de todo y quien ha dado vida a todos. Por lo tanto, no hace caso de quienes llegan con el mensaje de la muerte de la niña y quienes obviamente no creían que Jesús pudiera ayudar en estas circunstancias. Así que no molestes más al maestro, le dicen. Ya no hay remedio. Pero Jesús prometió a Jairo que su hija sería sanada con tal que creyera. Considérese, para los que estamos anotando, Lucas capítulo 8, versículo 50. Jairo rogó a Jesús que su hija fuera sana. Vino a él, se postró en adoración a Jesús. Ya no podía hacer más. Ya no podía él hacer nada más excepto que seguir creyendo en Jesús. Y eso fue lo que precisamente Jairo hizo, seguir creyendo en Jesús. En las notas de nuestro hermano Bill Reeve dice lo siguiente: muchos llamados evangélicos o protestantes se valen de este versículo para tratar de comprobar su falsa doctrina de la salvación por la fe sola para pecadores hoy en día. Ignoran el simple hecho de que cuando estas palabras de Jesús fueron pronunciadas, la gran comisión a todo el mundo en sus términos de perdón, basados en la muerte de Jesús en la cruz, todavía no estaba en vigor, ni lo pudo estar. El único pasaje del Nuevo Testamento de aplicación universal bajo el Evangelio de Cristo que habla de la fe sola, dice, no solamente por la fe. Santiago 2:24. Este comentario lo hace el hermano Bill en base a la suposición o creencia de muchos de que con solo creer se es salvo. Eso no es lo que está enseñándonos precisamente Marcos 5:36. En segundo lugar, leeremos los versículos 37 al 39. Marcos 5:37 al 39, donde dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En el verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Nuevamente, para nuestro segundo punto, podemos considerar esta expresión de Jesús. No está muerta, sino duerme. El Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos, hermanos, demuestra el poder de Jesús en situaciones en las cuales el ser humano está en desesperanza. El mensaje recibido por el principal de la sinagoga no frenó en lo más mínimo a nuestro Señor. No frenó ni por un momento a Él, sino que lo que vemos es que Él fue a la casa donde muchos estaban llorando y lamentándose y entró donde estaba la niña. Según el versículo 37, Jesús no permitió que nadie lo siguiera de la multitud, pero permite a 3 de sus discípulos venir con Él. Los otros 9 se quedaron. No sabemos por qué Jesús seleccionó a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Es la primera vez que lo hace. Las otras veces fueron en el monte de la transfiguración, de la cual más adelante Marcos nos habla en el capítulo 9, en los versículos 2 al 13.
Y la tercera vez fue en el Getsemaní, de la que Marcos también nos habla en el capítulo 14, en el versículo 32 al 42. En Marcos 5:39 vemos que se nos dice que al entrar Jesús a la casa, encuentra gente allí y ve a los que están haciendo alboroto y a todos los que daban alaridos. También en el Evangelio de Mateo aprendemos que allí estaban personas que estaban tocando flauta, lo que indica todo esto que eran profesionales contratados para eso. ¿Qué es lo que hace Jesús al entrar? Los reprende. Vemos nosotros el contraste entre estos que estaban en la casa haciendo alboroto y llorando y lamentándose con Jesús nuestro Señor. Él entró, hermanos, en calma y dice, la niña no está muerta, sino duerme. Nuevamente cito en esta parte comentarios del hermano Bill Reed, donde dice él al respecto, la niña no está muerta, sino duerme. La niña en realidad estaba muerta, pero en la presencia de la vida misma, el caso no representaba dificultad más grande que la de despertar a una persona. Y compárese el caso de Lázaro, Juan 11 al 14. Para Dios no hay diferencia entre la muerte y el sueño. En cuanto a poder efectuar un estado consciente, para Dios la muerte es un sueño. Cita Hechos 7:60, Primera a los Corintios 15, 6 y 51 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Porque Él es la vida y tiene el control de la muerte. Eso es lo que dice en sus notas el hermano Bill. El dormir como una referencia a la muerte no significa que nuestras almas dormirán cuando morimos, ya que el testimonio de las Escrituras es claro. El estar fuera del cuerpo, terrenal, es estar presentes al Señor. Y de eso habla 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. El cristiano sabe que nada puede separarlo de Cristo y que vendrá un día de reencuentro. Por lo tanto, para nosotros la muerte tampoco tiene la última palabra. Él nos resucitará como se despierta a alguien, porque para Él la muerte es como eso, precisamente como si alguien duerme. Así que tengamos, hermanos, ánimo. Se acerca el día en que todos debemos pasar desde el tiempo y el espacio al cielo y a la eternidad. Nunca dejaremos de existir. Hay alguien con nosotros, Jesucristo. Él tiene poder para asegurar que nunca se apague nuestra lámpara de nuestras vidas. Y que junto a Él, todos los que hemos creído y obedecemos su evangelio, podremos disfrutar junto a Él de la vida eterna. En tercer lugar, podemos ver la incredulidad de la gente y la resurrección de la niña al leer los versículos 40-41. Dice, y se burlaban de Él, mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos nos dice que la gente que estaba allí en la casa se burlaban de él. Es algo bastante fuerte esto porque la burla
es algo que es muy difícil de soportar. Pero Marcos nos dice que la gente se burlaba de él. Es que ellos sabían, hermanos, que la niña en realidad estaba muerta y que no estaba dormida. Y por tanto, Jesús no tenía el poder de resucitar a la niña. Ellos realmente no creen en Jesús y se burlan de él. Es lo que hacen precisamente quienes no creen a la verdad, burlarse de ella y de quienes la enseñan, de quienes la defienden. La gente se burla hoy en día también, como antes, cuando escuchan acerca de la resurrección de los muertos. Puede comparar Hechos 17:32. Lo mismo sucede hoy. Por otro lado, la risa burlona de la gente cuando Jesús dijo duerme demuestra lo absurdo del punto de vista que tienen algunos respecto a que la niña no estaba muerta, sino en coma. Las personas que están ahí reunidas conocían el aspecto de la muerte muy bien. Además, ¿quién despierta a alguien de un coma por solamente tomar la mano y hablarle a esa persona? Quienes argumentan que la niña entonces estaba en coma cometen un grave error y es prueba de la incredulidad también de ellos. La falta de fe excluyó a los que se lamentaban, a los que estaban allí reunidos y se lamentaban. Jesús los excluye a ellos. ¿Cómo va a excluir a todos aquellos que no creen? Solamente los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, les fue permitido ser testigos, al igual que a los padres. Jesús usó un término cariñoso en arameo que Marcos traduce para sus lectores no judíos, al decir a la niña Talita Kumi. Él lo traduce para sus lectores no judíos. No hay ninguna palabras mágicas aquí. No hay ningún misterio en estas palabras. Es el lenguaje que la niña también entendía y le dijo, levántate. A la orden de levántate, la niña se levantó de la muerte. Eso es lo que explica el versículo 42. Esto, hermanos, nos enseña que la incredulidad nunca nos acercará a Jesús. La gente que no creía en él y se burlaban de él fueron expulsados. Los que creyeron en Jesús, aún en lo que parecía imposible, fueron bendecidos con la realización de este milagro. Ahora Jesús demostró o ha demostrado no solamente su gran poder sobre las enfermedades, no solamente ha demostrado su gran poder sobre las fuerzas de la naturaleza, no solamente Él ha demostrado ahora su gran poder sobre los demonios, sino también sobre la muerte. Él tiene las llaves de la muerte, o sea, el poder de liberarnos de la muerte. Y nos dice, así como Jairo, que continuemos teniendo fe en Él, que continuemos confiando, que continuemos creyendo en Él. La muerte no tiene ni tendrá la última palabra. En cuarto lugar, Jesús ordena estrictamente no decir nada. Leeremos los versículos 42 al 43. Dice de la siguiente manera, el versículo 42. Y luego que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y dice el versículo siguiente, el 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Dijo que se le diese de comer. En el verso 42 vemos que la niña al instante se levantó. Y las personas que estaban allí presenciando el milagro quedaron completamente atónitos. Vemos que tanto el milagro como el impacto sobre el grupo que lo presenció fueron instantáneos.
Lucas capítulo 8 en el versículo 56, al hacer referencia a los padres, indica que ellos principalmente estaban con grande asombro de lo que había ocurrido. Y habiendo hecho volver a la vida a la pequeña, viéndola caminar, pues tenía 12 años, nos cuenta Marcos. Entonces Jesús le dice a los padres que le den a ella de comer. Este último toque práctico seguramente devolvió a la familia atónita a la realidad de la vida diaria, pero también demuestra que la niña realmente estaba viva y que ellos debían hacer por ella lo que podían. La niña podía andar y comer. Ella en verdad, hermanos, estaba sana. En el versículo 43 vemos que Jesús mandó mucho o estrictamente que nadie supiera del milagro. Nuevamente cito los comentarios del hermano Bill Rip, que dicen de la siguiente manera: debido a la ira de los líderes judíos, veas de 5:19, no convenía a la obra de Jesús que se publicara este gran evento milagroso. Por eso Jesús mandó con insistencia a los padres no lo publicaran, pero fue imposible que el público supiera de él porque ya se sabía que Jesús iba a la casa de Jairo para sanar a su hija. Considérese Mateo 9:31. Pero los padres no habían de servir de heraldos de este evento milagroso. De esta manera se limitaría algo la publicación de este milagro en esa tierra de Galilea. Seguramente, hermanos, podemos encontrar aquí en esta historia que nos cuenta Marco un gran alivio, el saber de que Jesús en realidad puede obrar en nosotros la resurrección. Él no buscaba en ningún momento la fama. En conclusión, para Dios no hay nada imposible. Y eso lo enseña la Escritura claramente, por ejemplo, en Mateo 19:26 y en Marcos 10:27. Confiemos plenamente en Él. Es cierto que somos salvos en el bautismo por medio de la fe, pero por medio de la fe en el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Debemos creer en la resurrección y en la resurrección de Cristo para que Dios nos pueda resucitar a nosotros. Vemos en este milagro una promesa bendita de que el Señor hará en el día de su venida. Eso, llamará a su pueblo de sus tumbas. Y cuando seamos levantados por Él, el cuerpo de todos los que murieron en la fe de Jesús serán transformados y nunca tendremos que pasar por la muerte otra vez, según enseña el apóstol Pablo en Primera a los Corintios en el capítulo 15. No nos lamentemos como los que no tienen esperanza, por los que han muerto en Cristo. Miremos hacia adelante, una gloriosa mañana de resurrección llegará. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, dice el apóstol Pablo en Primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 14. Algún día estas palabras, hermanos, se cumplirán por completo, que dicen: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Oseas capítulo 13, versículo 14. Pablo cita este texto en Primera a los Corintios en el capítulo 15. Aquel que resucitó a la hija de Jairo aún vive. Cuando Él reúna a su rebaño alrededor de Él en el último momento, en el último día, es seguro que ningún cordero faltará. Entonces se verá ampliamente la diferencia entre el que ahora sirve a Dios con el que no. Dios les guarde y bendiga a todos. Que el Señor esté con todos ustedes.